Acción. Acción. Bien, creo que ahí estamos con buena imagen allí del pizarrón. Voy a pasar mi clase. Vamos a ver entonces algunos casos de momento de inercia. Tuvimos ya algunas deducciones, el teorema de ejes paralelos que fue la clase pasada, y vamos a algunos casos. Por ahí se dedujo algo y hubieron algo, me refiero a en el caso de una especie de un cilindro. Y le calculamos pues sus momentos de inercia respecto a los ejes. Bien, vamos a pasar ahorita a un ejemplo de barra delta. Barra delta. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es una barra delta? Es una barra delta. Es aquella que tiene mucho mayor longitud en comparación a su ancho. Exacto. Bien. Por ejemplo, un caso. Sea una L minúscula. Vamos a ponerlo así. Esa es la longitud de la barra y de la A mayúscula, el área de la sección transversal. Transversal. Y M es su masa. Bueno, estos son los datos que vamos a usar. Un ejemplo puede ser esta. Prácticamente es una línea, pero es muy delgadita, como ya se definió allá. Bueno, entonces, vamos a ver si por ejemplo, pasemos un eje perpendicular a la barra, llamémosle L, así como ya se definió allá. Que pase una línea L, lo denotemos como mayúscula. Esa sería nuestra figura en tercera dimensión. Lo tracemos ahora sí, la misma línea, para que podamos identificar bien las partes, cómo lo vamos a plantear el problema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que ahí está su centro y que esta es mi referencia. ¿Por qué? Porque está pasando, vamos a decir que esté a un medio, aquí a menos un medio de L. Mi referencia está a partir de aquí hacia la izquierda. Y luego, hacia el otro lado va a ser un medio
de la longitud que tengo aquí. Bueno, bien, ahora tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño tramo, ¿sí? De tal manera que aquí, a partir del centro, esa le podemos llamar una diferencial de masa, porque es muy pequeñito. Bueno, entonces ahí está, no bien estamos hablando de longitud, mejor, y ahorita vamos a diferencial de masa. Entonces, que sea una diferencial de longitud, que sea R. Bien, entonces, y obviamente, esta tiene una diferencial de masa por ser tan pequeñita. Esta es una R minúscula. Bien, entonces ahí tenemos planteada pues ya ahora sí identificada nuestra barra esbelta. Y sabemos entonces que su momento de inercia, en este caso, ¿dónde? Respecto del eje L. Bien, pero a partir de allá tenemos un modelo que dice, y ya nos quedó establecido, que es igual a R cuadrada diferencial de masa. Esa es una fórmula, la primerita que vimos al iniciar este tema. Bien, para los datos que tenemos, entonces tenemos que esta es igual a R, ¿sí? Pero antes, ¿qué es la diferencial de masa? Vamos a ponerlo por acá. Si tenemos una sección, más bien una densidad y área, que es la que tiene, en este caso tenemos aquí la barra de vuelta de su área, su longitud, que es la que estamos señalando aquí, de tal manera que ya tengo área. Y si tengo un pequeño trocito, por ejemplo entonces aquí estará la famosa diferencial de R. Muy bien. Y entonces el volumen se va a generar a través de área por longitud. Área, entonces aquí me hace falta diferencial de R. Esto, ¿qué es lo que me está generando? El volumen. Y volumen por densidad me va a estar dando la diferencial de masa en este caso, o la masa al integral. Bien, de ahí está saliendo entonces, y la diferencial de masa ya lo tengo allá, voy a quitar esto para que no me vaya a confundir. Entonces lo que me interesa es diferencial de masa, ahora sustituirla. Significa que es entonces ρ, área, diferencial de R. Ya está sustituida la diferencial. Bien, pero ahora, ¿qué podemos simplificar? Que el área es igual a una constante, ¿sí? Que la densidad sea la misma, el mismo material en toda la barra. Es decir, que cualquier conjunto de partículas o estaba llena de partículas, pero que su separación entre ellas es la misma. Entonces, la densidad en cualquier parte que miramos es la misma. Entonces decimos que se trata de una de tipo constante. Si esta fuera variable, por ahí quizá lo vieron que será en matemáticas, en análisis vectorial, que esta densidad puede ser variable y entonces nos implica otro tipo de integrales. Por el momento lo simplificamos y lo dejamos como constantes. Al ser entonces ρ y a constantes, pues lo puedo sacar de la fórmula de integración, ¿sí? Y ya nos quedó nada más R cuadrada diferencial de R. ¿De dónde a dónde va a variar? Desde menos un medio de la longitud hasta un medio de la longitud. Y ahí está planteada nuestra integral. Bien, eso nos va a llevar entonces a la hora de integrar esta ρ por A, que ya es constante, y tenemos la integración que es R cúbica sobre 3. Desde los límites, medio de L, negativo, y ahí está. Hacemos las sustituciones, y ρ A los conservamos aún todavía afuera. Al hacer esta
Un segundito, por favor. Ingeniero, bueno, ingeniero, buenas tardes. Sí, mira, sí, es cierto. Es que lo que sucede es que el día martes creo que te había yo comentado que si podíamos encontrarnos en la facultad. Sí, nada más que no había dado cuenta que tenía programado un curso de aquí en línea y es todo el día. ¿Cómo estarás de tiempo mañana? ¿No tendrás por ahí un espacio así, un ratito, como las 8:30 ahí en la facultad? ¿No pudiéramos ver? Sí, que fuera posible, ¿no? Sí, sí, cuando mucho. Sí, ajá, me parece bien. Y ahí platicamos un ratito respecto a los pendientes que tenemos, ¿sí? Para ver si nos puedes apoyar. Bueno, sí, para cambiarlo, porque el día martes voy a estar en ese curso. No, la verdad, hasta hoy me quedé bien, que ya estoy inscrito y es en línea, para hacer una institución, ¿sí? Eh, sí, entonces, sí, es del otro auditorio lo que yo estaba viendo, que ese sí lo tengo, el del otro, ¿sí? Y el de esta, eso, ajá, sí, sí, ese es el que está ahí donde se hacen los exámenes profesionales, ¿sí? Ese es por eso que mandé el croquis y las medidas son las que va a llevar, ¿sí? Y así con ese desarrollo que tiene, ¿sí? ¿Ok? Sí, claro que sí, ingeniero. Bueno, nos vamos a las 8:30 allá en la facultad. Adiós. Bueno, jóvenes, una disculpa, pero es también asunto académico lo que estamos tratando. Bueno, entonces, estábamos con concluir. Pues aquí, como hay un menos, aquí por fórmula de la integración y por ser menos pues en lugar de restar se suma, y nos queda también esto. Ahí ya, sin duda ya lo revisaron. Esto finalmente nos está dando pues un doceavo de Rho por A y por una L. Ya una vez que hemos simplificado esto, al sumar esto se vuelve 2 veces entre 24 y es 12. Ahora tenemos que como la masa es Rho, A y L, ¿sí? Pues esta ahí lo podemos simplificar y eso lo podemos transformar en un doceavo de Rho por A y la L. Pero aquí ya en lugar de la L cúbica ya lo factorizamos y nos quedó pues la L cuadrada. ¿Esto en qué se convirtió? Un doceavo de la masa L cuadrada. Esta es una de las formulitas que van a encontrar siempre y cuando se trate de una barra esférica, ¿sí? En el ejercicio anterior se decía que estos términos dependía, si era muy esbelta había un término que tendía a anularse. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya tiene sentido ese comentario que por ahí les leí. Entonces ahí está un ejemplo de cómo calcular el momento de inercia de una barra esbelta, pero vean, respecto de su referencia es a la mitad de la barra. ¿Sí? Si lo cambio esta referencia va a cambiar entonces esta integral, es decir, los límites, porque ya lo moví. Entonces ya aquí va a ser de 0 a L, lo que vamos a integrar, y obviamente que este factor, este es un doceavo, va a cambiar, ¿verdad? Nada más en un factor, ¿verdad? Pero bueno, esos son ya los ejercicios que vamos desarrollando o vamos desarrollando. Ingeniero, Sí, adelante. y si estuviera a un tercio de la barra, sería de un tercio a 2 tercios. Depende, sí, depende de si lo mueves, sí, por ejemplo, de aquí, sí, es cierto. Entonces tu referencia está un medio, digamos, un tercio a 2 tercios positivo.
¿sí? Ok, gracias. Si vamos, eso todo depende de cómo estemos moviendo esta línea. Esa es mi referencia, ¿verdad? Eso es lo importante de, o bueno, todo, pero el cómo o dónde está mi referencia, a partir de dónde estoy sacando el momento de inercia, ¿verdad? Entonces eso va a cambiar. Bueno, pasemos a otro ejercicio. Vamos a ver entonces el siguiente, donde apliquemos el teorema de ejes paralelos. Por si no estuviera muy claro, este nos va a ayudar mucho. Entonces aquí tenemos un sistema de ejes. Este es Y, X. Acá está, aquí vamos a cortar un poco y vamos a dibujar una barra, pero ya no sola. Entonces, viene la barra, la parte vertical. Luego esto se va de manera horizontal, más o menos aquí, y luego lo voy a terminando aquí. Así es. Entonces ahí termino nuestra barra. Ya es una figura compuesta, rectas, pero finalmente son varias piezas. Vamos a darle sus dimensiones. Por ejemplo, aquí nos indican que mide un metro. Aquí es esta línea, unos 50 metros. Y aquí un metro. Llegar a este extremo. Bueno, esas son las medidas de la barra. Vamos entonces a volverla a dibujar para identificar la información que requerimos. Y ya de ahí empezar a calcular. Entonces, volvamos a dibujar. Vamos a hacerlo de este color. Pues hagamos que lo estamos escaneando. Bien. Muy bien. Nos conviene siempre identificar de qué elemento estamos hablando. Por ejemplo, este lo vamos a llamar el elemento 1. El 2. El 2. Y este le podemos llamar el 3. ¿Para qué? Para que nos facilite identificarlos y no se nos vaya. Bueno, aquí vamos a hacer, voy a medio borrar esta parte para que se identifique. ¿Por qué? Porque me va a servir este. Entonces, a la mitad, todos sabemos que se encuentra su centroide. Bueno, me hace falta, vamos a dar los datos mejor para que luego también podamos entender qué es lo que estamos haciendo. Voy a poner mejor antes el enunciado para que ya vaya haciendo referencia. Entonces me voy a referir hasta como está aquí Entonces nos dicen que esta barra tiene una masa de, también vamos a identificarla bien, para que sí. Entonces decimos que la masa de la barra es delta, para que
las fórmulas aplican. Ese es delta y es homogéneo. Nos dicen que es de 20 kilogramos. Ahora sí ya tenemos datos. Determinar su momento de inercia. De masa. Respecto al eje Z. Eso era lo que nos faltaba. Muy bien. Ahora sí, ya podemos, con esa información, decir por qué es lo que iba a plantear en este momento. Lo que sucede es que si es homogénea toda la barra, quiere decir que su centroide de este tramo está a la mitad de su longitud. Bien, entonces ahí vamos a identificar un punto que es su centroide. Y por ejemplo aquí no aparece, pero aquí está el eje Z, que es lo que nos están diciendo aquí respecto al eje Z. Bien, paralelo a ese eje, entonces hay un eje paralelo que le puedo llamar Z1. Muy bien. ¿Dónde se localiza? Se localiza a la mitad, como había dicho. Quiere decir que si aquí hay un metro, está a 0.5 metros, su centroide, que es de este punto. Y esta es una línea paralela al eje Z. ¿Por qué? Porque vamos a usar el teorema de ejes paralelos. Bien. Luego sabemos que aquí a la mitad de esta otra barra existe otro centroide, pero de esta barra nada más. Y paralelo al eje Z está un Z2. Vamos a ponerlo así. Z2, lo vamos a llamar así. Este fue Z1. Bien. ¿A qué distancia está? Si aquí hay unos 50, aquí, según esta medida, estará a 0.75 metros. Allí se localiza este punto. Bueno, vamos a hacer esto, le podemos llamar. Entonces, el primer, que vale 0.5, le podemos llamar D1, distancia 1. Luego vamos a hacer lo voy a hacer, va a aparecer, a ver si, como si fuera sobre el mismo, de color negro, pero bueno, ahí se encuentra. Sería la distancia 2, que nos va a servir en un momento. Bueno, entonces aquí es Z2, distancia 2, son cosas distintas. Bien, luego tenemos el otro centroide, que debe estar a la mitad de esta otra barra. Y le trazamos un Z3. Entonces este es Z3, que es paralelo al eje Z, por eso estamos llamando así. Bueno, y aquí está pues una distancia, y ya lo conocemos, a la mitad. Si aquí está, si aquí tenemos 1 metro, entonces de aquí también, para llegar aquí, tenemos 0.5 de metros. Esa es su medida, 0.5 metros. ¿Verdad? Esto sería el que le podríamos llamar el D3.
igual a D3, lo vamos a poner aquí. Este te lo vamos a calcular. Este ya lo conocemos porque es precisamente punto 5, aquel igual también. Pero este no, ¿por qué? Porque tiene, más bien dependiendo de los ejes, es decir, voy a poner de otro color. ¿Cuáles no conozco? Este no lo conozco. Claro que tengo esta distancia y esta distancia. Pero aquí hay otro que también lo vamos a determinar. Bueno, nos va a dar eso, distancias de qué, de longitudes, etcétera. Todo lo que vamos a ir requiriendo en un momento. Bueno, entonces ya están allí los datos. Obviamente aquí está el eje X, el eje Y. Ya estamos en el plano y perpendicular el eje Z. Bueno, entonces para la solución, lo que les decía, uno, se enumeran, se recomienda pues los elementos, para que así me refiera bien, se enumeran o se le ponen elementos, ¿sí? Es decir, que uno diga el 1, el 2, el 3, y no cualquiera, si no, eso nos puede confundir. Dos, otra recomendación, son recomendaciones, se trazan, trazar, Z1, Z2, Z3, lo que ya hicimos aquí, para identificar los ejes paralelos. Otra recomendación, se localizan los centroides, que ya también hicimos, los centroides de cada barra. Es otra recomendación. Y obviamente se distingue, que permiten distinguir también otros datos, que sería D1, D2 y D3, que ya los tenemos aquí. ¿Sí? Pues aquí está ya, este es D1. Bien. Luego, aquí, la verdad, al final lo que vamos a hacer es preparar primero información y después eso es lo que vamos a usar. Bueno, ¿qué debemos saber también? Longitudes de las barras. ¿Sí? Entonces hay unas que ya las tenemos. Por ejemplo, si este es el elemento 1, sabemos que L1 ya sabemos que es 1 metro, en este caso. Y la L2, esto ya sabemos que es igual a 1,5 metros. Pero tiene que tenerlos identificados. Pero la L3, esa sí hay que calcularla. Y observamos pues de que esta es L3. ¿Sí? Observamos que de altura tiene 1 metro. Y de base tiene 1 metro. Entonces quiere decir que por Pitágoras es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Sabemos que esto es igual a raíz de 2, es igual a 1,41 más o menos, 41,2 de metros. ¿No? Eso nos va a servir. Luego, eso nos permite conocer la L total, es decir, la primera que tiene 1 metro, la segunda que tiene 1,5 y la tercera que es la que acabamos de calcular, 1,41 y al final todo esto es 3,94 metros. Es 3,94 metros. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, ahorita lo vamos a usar. Luego entonces tenemos las coordenadas de los centroides, también son datos.
y los colocamos. Por ejemplo, centroide 1, observamos que tiene 0, que tiene nada más, está a 50 centímetros, este de aquí, nada más tiene en Y, ¿cuánto? 0.5. El centroide 2 está a 0.75. Sí, en X 0.75, pero en Y tiene 1 metro. Y el Z, pues, está en el plano XY. El centroide 3 está a 2 metros. ¿Sí? Aquí hay uno, está 1.5, entonces para llegar aquí es 50 centímetros más, por lo tanto llega a 2 metros. Luego está aquí, está a 0.5, de acá para acá hay 0.5. Y en Z está 0 porque está en el plano. Bueno, entonces ya tenemos más información. Las distancias, que son las que ya tenemos identificadas, de 1 nos vale 0.5 metros. Por aquí, de distancia 2, resulta que esta es igual a la raíz de 0.75 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es la distancia 2, o sea, aquí es donde me faltó esta, es esta, aquí está. ¿Okay? Entonces, 0.75 es lo que tengo por allí, sí, 0.75, y de ahí hay uno hacia arriba. Bien, luego tenemos la distancia, finalmente la distancia 3. La distancia 3 es igual. Ya estamos aquí en 2 metros. Sería 2 al cuadrado y más 0.5, que es su altura. 0.5 debe ser al cuadrado. Y eso nos da 2.06 metros. Entonces ahí ya tenemos todos los datos. Pero ¿qué me interesa ahora? ¿Cuánto de masa tiene cada tramo de la barra? ¿Sí? Entonces, masa por metro lineal. Por metro lineal. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos obtener a través de la densidad. Es igual a 20 kilogramos, que es lo que tiene toda la masa. Y por ahí tenemos que la distancia total, o sea, la longitud total de todos los elementos es 3.91 metros. Entonces, eso nos da 20 entre 3.91, un valor de 5.11 kilogramos por cada metro. Ese es el dato que necesitamos también. ¿Cómo lo podemos tener? Conociendo la distancia total de la barra. Bueno, hasta ahí ya tenemos toda la información. Bueno, aquí vamos a seguir aprovechando este pequeño espacio para que tengamos a la vista hasta ahorita. Por ejemplo, necesitamos cuánto de masa tiene el primer elemento. Esto es igual a la densidad por la longitud que tiene el elemento 1. Ya lo conozco esos datos. Entonces, densidad por cada metro, 5.115, son kilogramos por cada metro. ¿Sí? Y por la longitud que tiene el metro, que es L1, que es 1 metro.
Eso nos dio entonces, o al hacer operación, lo mismo, 5.115 kilogramos. Esa es la masa que tiene el primer elemento. La masa del elemento 2, la misma formulita, pero cambia nada más L2. Este se conserva, 115, vamos a poner ya directo, por 1.50, que es lo que mide la barra. Eso nos da un valor de 767 kilogramos, ¿sí? Es lo que tiene esta barra, esta tiene un poquito menos. Y la otra, la masa 3. Entonces, la misma formulita, nada más cambia R3, 5, 11, 5, pero su longitud es de 1.41 metros. Y entonces eso nos da 7.212 kilogramos. Entonces hasta ahí tenemos toda la información que requerimos. Bueno, eso ya estamos preparados para usar, ahora sí, cálculo de los momentos de inercia. Y hasta aquí es pura preparación de información. Vamos a mover ya esta parte. Y entonces el siguiente paso, así como le dije, es calcular cálculo de los momentos de inercia de cada elemento. Ahí está. Entonces, para el momento de inercia del elemento 1, vamos a identificarlo con 1. Entonces hay es el teorema de ejes paralelos, es el momento de inercia de sus ejes, de su centroide, más la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado. Por eso identificamos allí masa 1, masa 2, masa 3. Por acá identificamos D1, D2, D3. ¿Por qué? Aquí nos va a servir. Muy bien. Pero aquí antes interpretamos su fórmula, en este caso de una barra esbelta, que es lo que acabamos de calcular, un doceavo de la masa por, en este caso, bueno, para nuestro caso le estamos llamando L mayúscula. ¿Sí? Hace un ratito le llamamos, sería L1 al cuadrado. ¿Sí? Más, aquí pues es la masa. Sí, bueno, podemos hacer M1 D1 elevado al cuadrado. Bueno, entonces al sustituir un doceavo, la masa de aquí me hace falta que debe ser 1. M1 y L1. ¿Sí? Bueno, entonces la masa de M1 por acá está 5.11.5 son kilogramos. ¿Sí? Y su distancia, la distancia de L1 por allí, por acá está, 1 metro. Es 1 metro. Eso sería hasta como veamos aquí, más la masa nos dice que la masa M1 que es 5.11.5 kilogramos, ¿sí? Y por la distancia D1 que es 0.5, eso es 0.5 metros, y haciendo operaciones eso nos va a dar un momento de inercia de 1.705. Son kilogramos metro cuadrado, las unidades en este caso.
Bien, eso sería el momento de inercia del elemento 1. El elemento 2 pues va a ser también el centroide más la masa 2, pero debe ser la distancia 2. Bien. Eso nuevamente sabemos que es la misma formulita, un doceavo de la masa 2, pero ahora es L2 al cuadrado, masa 2, distancia 2, elevado al cuadrado. Bueno, eso sería entonces sustituir un doceavo de la masa 2 que resultó de 7,67 por 1,5 que es su distancia, su L1 por 1,5 elevado al cuadrado más la masa 7,67 kilogramos y su distancia 2, bueno ya lo borré, pero distancia 2 resulta que era de 1 o es de 1,25 al cuadrado. Entonces ya sustituimos allí todos los datos y tenemos que eso nos da 13,42 kilogramos metro cuadrado. ¿Está? Y nos vamos por el último. 3. Momento de inercia centroidal de la propia barra. La masa 3, distancia 3. Distancia 3 elevado al cuadrado. Bueno, pues inmediatamente esto va a ser un medio de más bien un doceavo de la masa 3, la L3 al cuadrado, la masa 3, distancia 3 al cuadrado. Cuyas sustituciones, un doceavo otra vez, esta es la misma fórmula, y esta que tiene un valor de 7,21,2, debe ser tal como está. Y 1,41 que es su longitud 3, 1,41 que debe ser elevado al cuadrado, vamos hasta aquí, más 7,12, 7,21,2, vamos aquí, por 2,06. Eso debe ser elevado al cuadrado. Y curioso, multiplicación nos da 31,78. 31,78 kilogramos metro cuadrado. ¿No? Bien, esto antes de seguir, bueno, tenemos aquí los ejes, ya lo borré por falta de espacio, pero bueno, recurramos otra vez para interpretar, porque yo digo, bueno, el número está muy bien, qué bueno, hay que saberlos calcular muy bien, pero ¿qué es lo que está sucediendo con? ¿Verdad? Eso es lo más, o todo es muy importante, también saber a qué estoy llegando. Se observa que mi referencia, o sea, se está sacando, pues, dice respecto del eje Z, creo que es lo que dice el enunciado, que se saque el momento de inercia, dice determinar el momento de inercia de masa respecto al eje Z. Aquí está nuestro eje Z. ¿Sí? Esa es mi referencia. Entonces primer elemento, aquí está su centroide, el segundo, aquí está su centroide, y ese le pusimos los ejes paralelos. Ah, bien. Este elemento está muy cercano a la referencia de donde estamos calculando su momento de inercia. Y vean el valor. El estar cercano significa que es menor momento. Digamos que está medianamente, por eso usamos esta línea, su D, la D2, que por ahí tenemos su dato, pero observamos que no está tan lejos, aunque este es el elemento que tiene más masa, debería ser mucho mayor que, digamos que pero lo que pasa es que no está tan lejos en comparación a este, ¿verdad?
Entonces casi dio, bueno, este está bastante menor y este bastante mayor. ¿Por qué? Por la lejanía que tiene respecto de, en este caso es el de 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos saber interpretar, por qué me está dando esos datos y saberlos usar, y lo que hemos expresado siempre, que entre más lejano esté el elemento, más momento de inercia me va a producir, ¿no? Bueno, esto ya me permite entonces calcular que el momento de inercia, de masa, de de toda la barra, ahora sí, sería sumar. Entonces lo podemos llamar I total. Esto. El I total, pues es sumar I1, I2 y 3, cuyos valores son los que ya conocemos. 1.705 del primero, 13.42 del segundo y 31.78. Bien, eso nos da entonces un valor total en tendencia respecto del eje Z de 46.905 kilogramos metro cuadrado. Esas son las unidades del momento de inercia de masa de los cuerpos. Ahí concluye el ejercicio. Espero que esto esté dándolos o dé los frutos esperados de aprendizaje para poder pues sí, abordar cualquier problema que se nos presente. Entonces esto, recuerden jóvenes, por ahí se comentaba de que la esbeltez o el grado de si es vara esbelta depende mucho de la relación en este caso de la sección. El área, si es muy grandota, pues ya deja de ser barra esbelta, en comparación de su longitud deja de ser barra esbelta, entonces ya pasa a ser como un cilindro. Pero aquí, por ejemplo, pues sí, la relación se ve muy lejana, muy delgada el elemento, entonces por eso se llama así, esbeltas. Son elementos muy esbeltos. Bueno, ahí concluye entonces este ejercicio y por ahí, pues, así se van a resolver los que se presenten en su serie y en cuanto también se les presente un problema de diseño. Bueno, vamos a ver entonces algo ahora que ya tenemos un avance, pero vamos a reafirmar. ¿Qué pasa entonces ahora con las placas? Ya hemos visto líneas y algunos volúmenes. Placas, por ejemplo, delgadas. Bueno, por ejemplo, en la ingeniería muchas veces les van a enseñar algunos techos de diferente material. Puede ser desde cualquier losa o cualquier otro material. De tal manera que van tomando la forma, lo que podríamos llamar una placa delgada. Y entonces su resistencia podrá depender mucho de su espesor, del material que esté realizado, si es homogéneo, no es homogéneo, etc. Bueno, vamos a ver entonces a través de un modelo. Por ejemplo, cómo plantear este tipo de problema. Por ejemplo, aquí está el eje X. Vamos a ver por qué hay. Bien. Es decir, vamos a ir al fundamento para que sepamos de dónde viene y trabajarlo de la mejor manera
estas fórmulas, que no sea relleno nada más. Bueno, muy bien. Se refiere pues a que esto lo veo en el área, digamos, pero no estoy viendo su espesor. Lo puedo entonces trazar esas líneas y aquí ya decir, ah, bueno, esta placa tiene un espesor. Bueno, esa es la. Entonces, por ejemplo, estas flechitas que me digan espesor y que le pongo llamar T mayúsculas. Puede ser T mayúscula, minúscula. Bueno, entonces esto pues tiene una masa, está llena de partículas y entonces esta es su interpretación. Bien, tenemos entonces que esta es es decir, tiene una cantidad de masa, es decir, tiene masa N, la placa, la placa tiene masa N. Espesor, mira aquí para esto, espesor T, es lo que estamos ilustrando allí. Muy bien, y está orientado con un sistema coordenado en XY, como lo tenemos allí. Luego podemos tener, ahora sí vamos a ayudarnos de otra pequeña gráfica. ¿Hacia dónde? Para ir modelando ya. Entonces tenemos la misma placa. Imaginemos, aquí esto es como, aquí esta convención es que estamos poniendo como el eje Z. Es decir, me está diciendo, en Z sí lo ves. ¿No? Bueno, por eso está apareciendo así. Este sería el verlo así en Z. Cuando imaginemos que hemos escaneado la misma figura, hemos copiado bien, y tenemos, ahora sí, generemos una diferencial de área. Que sea esta. ¿No? Esta. Sería nuestra diferencial de área. Bien, tenemos, igual que lo que hicimos hace un momento allá arriba, los extremos, y trazamos aquí otra vez el espesor. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta. Vamos a hacer. Bueno, y ahora, aparte de que ya tenemos el espesor, tracemos otras dos líneas aquí. Ya está. Este lado. A esto entonces, como es algo muy pequeñito, vamos a cerrar. Por un lado tenemos que el espesor es así como allá arriba, estas flechitas me lo están indicando. Y esta diferencial de área es la que yo lo tengo aquí, que tiene un espesor. Ya está señalado allí. Bueno, respecto del eje Z, y nos vamos a la diferencial de área. Y tenemos allí entonces un brazo de palanca R. Bien, aquí por ejemplo esta diferencial de área está a una altura Y. Y si bajamos ese mismo también, en el respecto de la misma diferencial de área, tendremos una distancia X. ¿Sí? Bueno, entonces hasta allí. Aquí entonces el volumen. Resultante de la placa es espesor, o sea, ya dijimos que aquí hay un espesor por diferencial de área. Eso me va a dar la diferencial de volumen, ¿verdad? O sea, esto le puedo llamar diferencial de volumen.
pero necesitamos la diferencial de masa, porque es con ello con lo que trabajamos. Entonces va a ser a incluir la densidad por el espesor y por esa diferencial de área. Ya tenemos entonces la diferencial de masa. Bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Sustituyendo. Sustituyendo. Diferencial de masa, ¿no? Que es ρ de diferencial de área. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle aquí en la ecuación que ya conocemos. Y, por ejemplo, eje Z es igual a la integral que ya teníamos desde hace r cuadrada diferencial de masa. ¿Sí? Obviamente que aquí estamos todavía integrando respecto de la masa. Pero aquí, por ejemplo, puede quedar como ρ, T, que son constantes. Es decir, ρ que sea una constante. Mientras no se diga que es variable, se toma como constante. Se dijo que el espesor que sea también de tipo constante. ¿Para qué? Para poder hacer esto. ¿Qué cosa? Quitarlos o sacarlos dentro de la integral y ya nos quedará r cuadrada diferencial de área. ¿Okay? Y entonces ya esto nos permitió o podemos entonces interpretarlo como integral de área. ¿Sí? ¿Hay algún comentario? Bueno, creo que no. ¿Sí? A ver, si lo viera, no lo he escuchado. Bueno, vamos a ver si estamos grabando la... Sí. Okay. Vamos a ver también nuestra asistencia, echando pequeña introducción. Ahí está. Y listo. Bueno, entonces ya tenemos ahí los modelos que ya conocemos. Y ya nos vamos a ir haciendo algunas interpretaciones. Bueno, entonces ya es lo que se dijo aquí, hasta aquí hemos llegado en la parte deductiva, pero seguimos con algo que nos pueda aún simplificar más. Tenemos que como la masa de la placa es lo que conocemos, M es igual a densidad, en este caso por T y por área. Eso es cuando integramos. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Por lo tanto, ρ y T lo puedo despejar. O sea, ρ y T es igual entonces a masa entre el área. Lo puedo sustituir, ¿verdad? Bien. Y entonces, ¿qué va a suceder en nuestro modelo matemático? Lo puedo sacar, sabemos que es ρ, T, integral, r cuadrada, diferencial de área. Tenemos aquí está. Pero entonces yo lo puedo sustituir por masa entre área, integral, r cuadrada, diferencial de área. Entonces ya, de esa ρ, T, ya lo tenemos en función entonces de masa y área. Y luego tenemos algo también que nos favorece, como integral r cuadrada de diferencial de área, le puedo llamar como J o momento, que es el momento polar. ¿Sí? Muy bien. De esto entonces, ¿a dónde podremos entonces llegar? El momento de inercia
con respecto a Z, sí, creo que es donde está este, sería esto. El I, que estamos llamando eje Z, para referenciarlo bien, pues va a ser igual a la masa entre el área por el momento polar. Entonces, esto que tenemos aquí es, a eso estamos llegando finalmente, ya una vez que hemos integrado, ¿verdad? Muy bien. También, y esto pues ya es lo que vimos. El momento de inercia del eje, por ejemplo, el eje X, va a ser entonces igual a y cuadrada diferencial de área, perdón, de masa, ¿no? Es decir, tomamos, si quiero sacar el momento de inercia respecto del eje X, voy a tomar el brazo de palanca, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí está sustituido. Esto es igual a ρ, espesor, luego integral, y cuadrado, diferencial de área, ¿sí? Esto lo estamos integrando respecto de área, ¿sí? Pero esto es igual a la masa entre el área y por el momento de inercia respecto del eje. Es lo que estamos nosotros obteniendo. Entonces, mi comentario, ¿de dónde el X es el momento de inercia de la sección transversal, sección transversal, respecto al eje X. Para que se entienda bien. Si calculo un momento respecto a X, tomo Y, ¿verdad? Que es lo que ya apareció allá. Muy bien. Y respecto a X, entonces respecto al eje X, perdón, el eje Y, ¿sí? Pues ahora me interesa ese. Entonces el momento de inercia respecto al eje Y, ahora tomo el brazo de palanca X. Va a ser entonces la integral de X cuadrada. El brazo de palanca es X cuadrada diferencial de masa. X cuadrado, porque lo ven bien. Que también lo puedo sustituir por ρ, por espesor, integro respecto de área, y ahora es X cuadrado, pero ya lo convertimos en diferencial de área. ¿Sí? Esto finalmente me da como masa entre área por momento de inercia. Y esa es nuestra fórmula. En fin, entonces esto sería el momento de inercia de la sección transversal respecto del eje Y. Entonces, siempre hay que acostumbrarnos respecto a qué estamos calculando el momento. Repito otra vez, si es respecto a X, como el brazo Y. Si es respecto a Y, como el brazo X. Es lo que me está señalando allá. Bueno, eso sería entonces hasta donde lo que es la deducción. Vamos a ponerlo por acá. Por allá. Y entonces vamos a cumplir con los modelos matemáticos. Aquí sí vamos a poner la nota completa de cómo
como la suma de los momentos de inercia las que ya lo dibujamos como IX e Y, ¿sí? Es igual al momento polar. Igual al momento polar. De inercia de masa. De inercia de masa. ¿Sí? Obviamente de una placa delgada. Pues también ahí hay que tener bien en cuenta las dimensiones. Que se trate de placa delgada. Entonces, eso es respecto al eje Z, que es igual a la suma de sus momentos de inercia. Respecto a los ejes X y Y. Y Y. Pues esto nos lleva pues al modelo final. Del momento de inercia respecto al eje Z es igual a I eje X más Y eje Y. Eso es la conclusión y todo sale porque tenemos aquí la diferencial de área. Aquí está la diferencial de área. Vimos al principio que este C estaba R y eso es lo que estamos usando. Bueno, aquí está todavía, pero estamos ahora agarrando estas distancias X y esta distancia Y, ¿verdad? Sería Y. Pero todos sabemos que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada, ¿verdad? Y ahí está saliendo entonces esta relación. Aquí está, por ejemplo, la X cuadrada, aquí está la Y cuadrada, y dice que con momento inercia, sería, de este lado sería el polar, y sería la suma respecto a los dos ejes. Y eso es geométricamente lo que nos está mandando a comparar, ¿verdad? Entonces, eso es esa es la fórmula de la modelación que necesitamos, y la interpretación, obviamente. Bueno, vamos a ver entonces algo así rápido, para que no quede de la pura teoría o deducción de fórmulas. Veamos un caso. Por ejemplo, veamos una placa. Está X, Y. Entonces, que tenga que sea un triángulo como este. ¿Está? Esta. Entonces es una placa, un área. Cuyas dimensiones son alturas de H, una base de minúscula, X.
Eso es lo que nos están dando. Y dice entonces que la placa, para que tenga un enunciado. En primer lugar, que se trata que es delgada, para poder aplicar lo que vimos, que es homogénea también. Tiene un espesor uniforme. Entonces, parejita no varía su espesor. Y una masa N. Masa N. Es lo que ya hemos son las literales que hemos usado. Y ahora sí viene la pregunta. Determinar sus momentos de inercia de masa respecto a los ejes X y Y. Eso lo que escribo. Bueno, entonces ahí nos dieron nada más dimensiones literales. Bien. Entonces dibujemos nuevamente para plantear el problema, plantear la solución. Bien, entonces tenemos la misma figura, escaneamos, ahí está. Nos conviene aquí entonces hacer lo siguiente. Si vamos a calcular el momento respecto del eje de la base, que será paralelo, aquí está el eje X. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos B cuya base. Bien, vamos a elegir entonces una diferencial de área. Para que, si lo vamos a calcular respecto del eje X, trazamos una franja horizontal. ¿Por qué? Porque este sería nuestro base de palanca, Y. Entonces aquí sabemos que esto es diferencial de Y. Y esta altura, pues está, lo que acabo de comentar, a una distancia Y. Bien, de tal manera que este otro tramo que me hace falta, pues sería a toda la H le voy a restar. Ahí está ya el otro tramo. Aquí, por ejemplo, podemos identificar esta como una longitud L minúscula. Sabemos entonces que tiene una base. Sí. Bien. Pero L es la base y la altura es de Y. Correcto. Entonces aquí lo que necesitamos por allí es una diferencial de área. Y X, o sea, sabemos que el momento de inercia, y a partir de ahí, ¿qué es lo que vamos a calcular primero? Momento de inercia respecto de él. Entonces, ya vimos que va a ser Y cuadrada, diferencial de área. Acabo de borrar, por ahí quedaron ya las formulitas. Bueno. Ese momento de inercia, voy a poner y luego ya vamos al planteamiento. Va a ser igual a la integral de cuadrada, bueno, lo que ya tengo allá otra vez. Pero más bien nuestro problema es, voy a ver, ¿puedo integrar aquí así como está? No. Entonces quiere decir que diferencial de área, ¿quién es o cómo es? ¿No? Eso nos lleva entonces a establecer una relación, es decir, aquí tengo un triángulo completo, grande, y otro triángulo pequeñito. Entonces, podemos establecer esa relación de que la base, por ejemplo, B, por ejemplo, es a la altura
es una proporcionalidad, como L, esta L, es igual a la H menos D. ¿Sí? De tal manera que eso me permite despejar la L en función de las otras literales. Entonces ya nos queda como B, H menos Y, ¿sí? Dividido entre H también. Pues ahí está ya. Ya está representada la L. Ah, perfecto. Ahora sí, esta integral, que era donde tenía ese pequeño problema para poderlo plantear, entonces significa que el momento de inercia Ix es igual a la y cuadrada diferencial de área. Ahora sí ya tengo la diferencial de área. Inclusive aquí, bueno, vamos a ver de dónde a dónde vamos a incluir la integral. Entonces volvemos a indicar la y cuadrada, pues es la que ya está. Ahora la diferencial de área va a ser, aquí es nada más la L la que estamos sustituyendo, la que fue. Sí, entonces aquí era, por ejemplo, diferencial de área, es lo que decía hace un rato. Sería entonces L diferencial de Y, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que calculamos? La L nada más. Entonces quiere decir que sustituimos ya, esta es la B, la H menos Y, entre H, y ya sustituimos L. ¿Qué me hace falta? Ahora ya estamos respecto de Y. Bien, y ahora, ¿de dónde está variando nuestra Y? O sea, va a ser de 0 entonces hasta H. ¿Por qué? Porque estamos tomando toda la altura. Y eso entonces ya nos lleva a resolver esa integral. Bien, esto le vamos a dar un pequeño avance. B entre H, B y H, pues son los valores que ya son conocidos. De tal manera que esta integral que queda de 0 hasta H, ya se convierte en H y cuadrada, ¿sí? Menos Y, Y cuadrada y por diferencial de Y. ¿Sí? Pues ya tenemos ahí los límites. Eso nos va a conducir al integrar a B por H, sería B, si es la B, H cuarta, aquí sobre H por 12, o 12H. Así es. Eso entonces se convirtió pues en un doceavo de la base por la altura Q. Esta fomenta inmediatamente, yo creo que el estático ya les vino el recuerdo. Entonces, de la misma forma, bueno, ahorita eso ya lo pueden probar. Eso sería su momento de inercia, en este caso, del área. Para esa fórmula, nada más que va a cambiar, obviamente. O sea, de la misma forma, se obtiene y, ¿sí? Es decir, replanteamos nada más que ahora franja vertical y hacemos nuestro planteamiento. Se va a encontrar que respecto a Y, pues va a cambiar nada más la literal, pero no nada más va a cambiar este factor. En lugar de un doceavo, es H B cúbica, ¿verdad? Ahora queda B al cubo y aquí se volvió un cuarto. ¿Ah? ¿Por qué? Pues porque ya lo que acabamos de ver en líneas, ahora en áreas. Si ahora respecto del eje X, como que la masa está más cercana al eje X. Y con respecto a Y, la masa está un poco lejana y por eso no es lo mismo un doceavo que un cuarto, ¿verdad? Entonces, allí es una de las razones que, nos sirve para identificar.
Bueno, ya una vez que tenemos entonces el momento de inercia al respecto, pero es de área hasta ahorita, nos hace falta llevarlo al momento de inercia, pero de masa. Bien, seguimos entonces con esos modelos, pero los vamos a transformar. Bien, entonces por ahí nos quedó que el I F X es igual a la masa entre el área por el IX. Entonces quiere decir que esto lo podemos transformar. Esto es igual a la masa, ¿sí? Pero el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Aquí estamos sustituyendo. Y nos quedó como un doceavo, allá está, un doceavo de B por H cúbico. ¿Sí? Bueno, esto pues se transforma a un sexto, haciendo ya los pasos algebraicos, un sexto de la masa por la H cuadrada. ¿Sí? Ahí está. Y luego tenemos respecto al eje Y, ya tenemos por ahí. Entonces, respecto al eje Y, es igual a la masa otra vez, entre el área, pero aquí es Y, que vimos que no es exactamente igual. Volvemos otra vez a sustituir la masa, otra vez el área, base por altura sobre 2, el triángulo, pero aquí ya sabemos que es un cuarto de la base por la altura cubo ahora, ¿sí? Y esto es diferente, nos da un medio de la masa por la velocidad, por la B al cuadrado. Entonces sería el Y. Pero si nos están pidiendo respecto al eje Z, entonces Y respecto al eje Z es igual al I eje X más el I eje Y. Y entonces empezamos a sustituir los dos valores. El primero nos quedó como un sexto de la masa por la H al cuadrado. Y el otro que nos quedó de un medio de la masa, pero es la B al cuadrado. Podemos sacar como factor la masa, ¿sí? Y pues ya nada más quedará un sexto de H, ya nada más de las dimensiones, H cuadrada, más un medio de B al cuadrado. Y esas son fórmulas que van a encontrar. En este caso se trata de un triángulo, pero vean, el triángulo debe estar dibujado así. Si lo cambiamos al revés, entonces va a cambiar el momento. ¿Por qué? Porque si lo pongo al revés, esto lo giro 180 grados, esta lista va a quedar abajo, ¿verdad? Quiere decir que respecto del eje X se alejó la masa. Entonces debe dar un valor distinto al que estamos obteniendo aquí. Entonces, generalmente los encontramos así en los libros, pero no significa que eso me va a resolver todo, sino que ahora hay que acomodar según la situación en que quede cualquier problema que por ahí se nos presente. Entonces, insisto nuevamente, no se vayan a ir a nada más estar rellenando fórmulas si no corresponde exactamente a como está indicado en las tablas de los libros, ¿verdad? Los libros nos ayudan pues a situaciones ya
previstas, pero en la práctica hay muchas formas en que se puede presentar un problema. Y ahí es donde tenemos que manejar con mucho cuidado y con, ahora sí, un pleno conocimiento de las fórmulas y no cometer errores que pueden ser fatales. Con esto concluye el día de hoy y para la siguiente pues sería su evaluación primera y continuaremos con nuestro curso una vez que pase esta evaluación. Muy bien, con esto concluyo y pues nos vemos la siguiente semana. Tengan fin. Buenas noches, Enrique. Buenas ingeniero. noches. ¿Sí? Enrique. Adelante. ¿Hay duda? Bueno, nos vemos pues en la siguiente. Solo Inge, nos vemos. Sí, hasta luego. Inge, ¿Sí? Adelante. con respecto a la lista, no va a pasar lista.